En 2024, la noticia sobre el brutal asesinato de la bailarina María Holodna conmocionó a Ucrania. El asesino le cortó las manos y la cabeza, las enterró en el bosque y trató de quemar el resto del cuerpo. Después, durante varios días, siguió imitando actividad en las redes sociales de su víctima, intentando convencer a los familiares y amigos de que la señora María seguía viva. El caso es complicado y escalofriante, pero muy interesante, e incluso involucraron al Centro Territorial de Reclutamiento Local. En síntesis, relájense, ahora lo analizaremos. Esto da mucho miedo. El 19 de febrero de 2024, sonó una llamada en el Teatro Académico de Comedia Musical de Kharkov. Llamó la madre de la maestra de ballet, María Holodnaya. La mujer le informó al director del teatro que hoy su hija no asistiría al ensayo. El motivo es desconocido. Nadie ha visto a María desde hace 3 días. Ese comportamiento no era nada característico de la mujer, ya que en todo el tiempo que trabajó en el teatro no se perdió ni un solo ensayo. Al mismo tiempo, en las redes sociales desapareció y empezaron a aparecer publicaciones extrañas. Miren, si durante todo el tiempo de la invasión a gran escala, María publicaba información sobre la guerra, el teatro y el arte durante la guerra, ahora en su página de Facebook empezaron a aparecer imágenes de gatitos, flores y dulces con estos mensajes. Hoy es un día maravilloso. La mañana no siempre es mala. A primera vista, este tipo de publicaciones deberían indicar que María es feliz y se siente de maravilla. Sin embargo, en realidad no eran nada característicos de la mujer, por lo que solo asustaban y preocupaban a sus familiares. Además, la bailarina ahora respondía a los mensajes de sus seres queridos de forma distinta a la habitual. Se nota de inmediato cuando te comunicas constantemente con alguien que ha cambiado su estilo de escribir, aunque sean solo unas palabras. Después de varios mensajes inusuales de María, su madre sospechó que alguien más estaba usando su página, no su hija. Acudió de inmediato a la policía. A los pocos días de trabajo, la policía encontró el cuerpo mutilado de Marina, cortado en pedazos y dejado en el bosque y en el sótano de un edificio viejo y abandonado. Durante este tiempo, las autoridades también lograron identificar el nombre del principal sospechoso de este asesinato. Antes de que lo sepan, vamos a aclarar qué fue lo que precedió a los terribles acontecimientos que resultaron en la cruel muerte de una exitosa bailarina y madre amorosa. Así que María Holodna nació el 12 de marzo de 1986. Su madre, Lyudmila, trabajaba como coreógrafa y desde pequeña le inculcó a su hija el amor por la danza. Por eso, la elección de carrera para María fue bastante obvia. Desde la adolescencia, ella participaba bastante seguido en diversos conciertos. Viajaba a presentarse incluso a Estados Unidos y a Inglaterra, combinando todo eso exitosamente con sus estudios. Después de graduarse de la preparatoria, la joven ingresó a la Academia Estatal de Cultura de Kharkov, de la cual se graduó con honores en 2009. Un año antes, la mujer debutó como artista de ballet en el escenario del Teatro Académico de Comedia Musical de Kharkov. A María la notaron de inmediato. Todos quedaron impresionados por su belleza natural, plasticidad, elegancia en sus movimientos, expresión facial y arte escénico. Más o menos en esa misma época de su vida, conoció a un chico llamado Oleksiy Shcherbakov. Él era 4 años mayor que María. Se conocieron por internet, algo común. Resultó que tenían algo en común. Oleksiy era hijo del director del gimnasio donde estudiaba María y también se había educado allí. Probablemente se cruzaban a menudo en los pasillos de la escuela, pero en ese momento no se hablaban por la diferencia de edad. O quizás sencillamente no se percibían mutuamente. Sin embargo, ahora que ya habían crecido, 4 años ya no parecían una barrera seria para comunicarse. Y pronto, Oleksiy y María empezaron a salir. Su relación no fue precisamente sencilla desde el principio. Discutían con frecuencia, pero se reconciliaban rápidamente. Una vez, después de otro conflicto, los amigos le aconsejaron a María terminar ese romance. Pero en lugar de eso, pronto la mujer les anunció a todos que se casaría con Oleksiy. Él insistió mucho, con mucha determinación, para que María aceptara ser su esposa. Tal vez fue eso lo que la conquistó. La presentación del novio a los padres de María fue muy agradable.
La familia de la mujer recibió con alegría la noticia de que su hija se casaría con un joven de una familia culta y con estudios superiores en economía. Qué difícil es contenerse aquí. Él daba la impresión de ser un joven atento y educado, y tenía todas las cualidades para convertirse en un apoyo confiable para su futura esposa. Así que los padres, por decirlo así, dieron su bendición a este asunto. En 2011, María quedó embarazada y se fue de licencia por maternidad. Pronto la pareja tuvo un hijo, y ya en 2014 la mujer volvió al escenario y también encontró un trabajo adicional. Logró empleo como coreógrafa de patinaje artístico. Gracias a su arduo trabajo, María construyó una carrera exitosa y se convirtió en la principal maestra de ballet en el teatro. Mientras tanto, el señor Oleksii en 2023 obtuvo una segunda carrera como psicólogo. A pesar de su éxito profesional y conocimientos sobre el alma humana, la pareja no pudo salvar su matrimonio. En enero de 2024, Oleksii y María decidieron separarse. La pareja acordó compartir la custodia de su hijo equitativamente, con el niño pasando 2 semanas con cada padre. Se esperaba que todo estuviera bien, de forma madura. Oleksii solo pidió a su esposa que aún no se divorciaran oficialmente, temiendo que eso atrajera atención indeseada del centro de reclutamiento militar hacia él. Son tiempos difíciles, así son las historias. Al final, cuando la pareja terminó de hablar, el hombre se fue llevándose a su hijo con él. El 17 de febrero, él debía ir con María por sus cosas. Una semana antes de esa fecha, el hombre llamó a los padres, los de su esposa, y les dijo lo siguiente: Me temo que Masha va a perder el control. Los familiares de la víctima no le dieron ninguna importancia a esto. Ellos conocían bien a su hija y entendían que María ni siquiera sabe lo que significa perder el control. Quizás lo sepa, pero no son compatibles. Por cierto, la serie está bastante bien. Sin embargo, poco después de esa conversación, María desapareció. Los detectives que se encargaron de la investigación, por supuesto, de inmediato centraron su atención en el esposo de la mujer. Además de que en investigaciones de este tipo, la policía siempre sospecha primero de la pareja, había otras razones para considerar a Oleksii Chervakov como implicado en la desaparición de la mujer. Las cámaras de videovigilancia ubicadas en el edificio donde vivía María registraron cómo el 17 de febrero el hombre entró a su departamento con una maleta y poco después salió del lugar con la misma. Es decir, él fue la última persona que vio a la mujer antes de su desaparición. Cuando le informaron a Oleksii sobre la situación con su esposa, se alteró tanto que incluso tuvo que tomar un tranquilizante. Luego, cuando el hombre se sintió mejor, confirmó que en verdad había visitado el departamento de su esposa la víspera de su desaparición, pero simplemente recogió sus cosas y se fue. No ocurrió nada criminal. Para confirmar sus palabras, señaló una maleta que por fuera era muy parecida a la que se veía en el video. La caja contenía las pertenencias personales de Oleksii y algunas latas de carne en conserva. Sin embargo, los agentes notaron que el logotipo de la marca en la maleta estaba ubicado en un lugar completamente diferente al del video. O sea, algo aquí no cuadra. Oleksii seguía insistiendo en que no sabía nada sobre la desaparición de María. Para respaldar sus palabras, aceptó someterse a pruebas con el detector de mentiras. Y los resultados de esa prueba confirmaron que el hombre no mintió. Pero había un pequeño pero peludo más. De acuerdo con los videos, María ingresó a su hogar el día anterior a su arribo. Y después de que el hombre se fue, su esposa nunca volvió a salir del departamento. Las grabaciones de video también confirmaban esto. En el video vimos que María entró a su casa, pero no salió. De hecho, desapareció del departamento. En cambio, vimos en el video que el 17 de febrero, su esposo Oleksii entró al edificio con una bolsa y fue al departamento. La bolsa era bastante grande y él salió con ella. Además, llevaba unas bolsas en las manos. En un interrogatorio, Oleksii confesó a las autoridades que aún ama a María, pero que al parecer ella ya lo reemplazó. Así que, según el hombre, la mujer no desapareció, sino que simplemente se fue de fiesta y con alguien más. Ella se olvidó del tiempo. La policía, tras revisar la casa de María, encontró dulces, copas y un envoltorio de condón. Todo realmente indicaba que la noche anterior, en el departamento, había pasado algo así como algo romántico, digamos.
Quizá estas cosas debían confirmar las palabras de Loxi sobre el amante de María, pero los investigadores rápidamente entendieron que todo esto parecía una puesta en escena, con el objetivo de que el criminal confundiera la investigación. A pesar de todas las pistas que confirmaban la implicación de Oleksii en la desaparición de la mujer, él seguía insistiendo obstinadamente en su versión de los hechos. Entonces los agentes decidieron tomar otro camino, sospechando lo peor y ahora tratando de encontrar no a María, sino su cuerpo. Comenzaron a revisar todas las direcciones que de alguna manera estaban relacionadas, ya sea con la desaparecida o con el sospechoso. Y pronto, el 24 de febrero de 2024, durante la inspección de una casa de campo medio abandonada que pertenecía a los padres de Oleksii, los agentes encontraron un hallazgo espeluznante. El cuerpo sin cabeza ni manos fue encontrado en una vieja bodega. El asesino intentó quemarlo. Lo rodeó con llantas, lo roció con gasolina y le prendió fuego. Pero cerró la tapa de la bodega para que el fuego no se extendiera a la casa. Precisamente por eso el fuego se apagó y el cuerpo no se quemó por completo. El análisis de ácido desoxirribonucleico confirmó que los restos encontrados pertenecen a la coreógrafa María Holodnia. La autopsia reveló que la mujer murió a causa de 4 heridas de arma blanca. En el bosque donde se encontró parte de su cuerpo mutilado, también se halló un distintivo de la maleta, de esa misma. Parece que el hombre simplemente tenía 2 maletas iguales. En una quemó el cuerpo y la otra se la mostró a las autoridades. Ese mismo día detuvieron al sospechoso. Presionado por las pruebas, finalmente confesó sus actos y mostró el terreno en el bosque donde enterró las manos y la cabeza de su esposa. Los agentes hallaron la cabeza de María donde se les indicó. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de sus manos. Poco después de la confesión, se le impuso una medida cautelar al sospechoso: prisión preventiva sin posibilidad de fianza. Ahora los investigadores debían esclarecer el motivo y circunstancias de un crimen tan atroz. Durante la investigación, muchos amigos y familiares de la pareja contaron que la vida matrimonial de María y Alexei estaba lejos de ser ideal, muy lejos de eso. Desde el principio de su relación hubo momentos que causaron sorpresa. Oleksii siempre buscaba trabajo, pero creíamos que Masha tenía una familia normal. Recientemente descubrimos que ella ocultaba muchas cosas a su familia para no preocuparlos ni hacerlos sufrir. Así era ella, una persona increíblemente considerada y paciente. Sin embargo, lo que logró ocultar a sus familiares lo notaron los amigos y colegas de María. El esposo asistía frecuentemente a los ensayos de ballet de su mujer. Sin embargo, no lo hacía para apoyarla o disfrutar de su actuación, sino para asegurarse de que nadie tuviera demasiado contacto con ella durante el baile. Una de las colegas bailarinas contó que se hizo amiga de la fallecida desde 2014. Fue justo después de que María volvió de su licencia de maternidad. Las mujeres comenzaron a pasar mucho tiempo juntas, lo que finalmente se convirtió en una sólida amistad. Se reunían bastante seguido en familia, pero Oleksii de inmediato causó una mala impresión en la amiga de su esposa. Él todo el tiempo se hacía pasar por un hombre dominante y autoritario. A cualquier opinión de Masha respondía: «Mujer, ¿qué puedes entender tú de eso?». Constantemente oprimía a su esposa, pretendiendo ser el macho alfa. Desde fuera, eso se veía absurdo. Masha es muy guapa, delgada y alta. En cambio, Neselesiti engordó, luce descuidado y tiene una mirada desagradable. Según las historias de sus amigos, Oleksii tenía una autoestima bastante alta. Con 2 títulos, no tenía apuro en obtener empleo. Rechazaba todas las ofertas porque no quería ser un empleado, sino que aspiraba directamente a ser jefe. Solo había un problema: nadie le ofrecía ese puesto. Por eso María fue durante mucho tiempo la única proveedora de la familia. En algún momento de su relación, Oleksii empezó a tener problemas con el alcohol. Así lo afirma la amiga de María. Una vez ella me escribió que llegó del trabajo y Oleksii le gritó porque no le compraron vodka. Él no quiere ir por la botella porque el elevador no funciona y se la pasa maldiciendo. Gracias a Dios, el hijo no estaba en casa. María se encerró en su cuarto y esperó a que su esposo se durmiera para salir a la cocina y comer algo. En realidad, últimamente casi no había estado bebiendo. Cada vez que había conflictos en la relación entre María y Oleksii, los amigos le aconsejaban a ella que lo dejara. No obstante, ella se esforzaba por mantener unida la familia por el gran amor que sentía por su hijo. Quería que él creciera, como se dice, en una familia.
Pero al mismo tiempo, el esposo parecía hacer todo lo posible para poner al niño en contra de su madre. María fue a España por 3 semanas para preparar a los patinadores artísticos. Era la primera vez que la mujer se separaba de su hijo por tanto tiempo. Para entonces, Oleksii ya había terminado sus estudios. La pareja acordó que el padre, como psicólogo titulado, le explicaría la situación al chico. Le contará que su madre lo quiere mucho, que se irá por poco tiempo y que lo hace para ganar dinero para la familia. Al regresar, María notó que su hijo se había distanciado mucho de ella, a pesar de que se suponía que todo estaría bien. Respondía con frases cortas y básicamente dejó de comunicarse con ella. Esto deprimía mucho a la mujer. Estaba convencida de que fue su esposo quien puso al niño en su contra. Finalmente, en vísperas del año 2024, María les confesó a sus amigas que ya no quería vivir así y que quería separarse de su esposo. Cuando se lo dijo a Oleksii, él se enfureció y la amenazó con quitarle al niño. Esto asustó a María y aceptó mantener el matrimonio. Pero después de eso, la relación de la pareja empeoró. En particular, porque Oleksii empezó a controlar a su esposa en todo, algo que los amigos no pudieron dejar de notar. El 18 de enero hubo una conferencia de trabajadores de teatros en Charkov. Masha y yo acordamos encontrarnos cerca del edificio. Ella llegó primero y me llamó. Caía una nieve húmeda y desagradable. Le dije que pronto llegaría y que entrara para resguardarse. Masha respondió, no, te esperaré. Cerca del edificio vi un auto donde estaba sentado él. Incluso me saludó. Entendí que él necesitaba ver con quién iba su esposa al evento y con quién saldría, porque después de la conferencia, Masha insistió mucho en que ella y su esposo me llevaran a casa. También recordó otro caso cuando iba en el auto con la pareja. En el coche se sentía una fuerte tensión entre ellos. María hacía todo lo posible por comportarse de manera relajada, pero era muy evidente lo incómoda que se sentía junto a su propio esposo. Ya en el nuevo año 2024, la mujer volvió a atreverse a sacar el tema del divorcio. Según sus amigas, María no tenía un amante, como afirma Oleksii. Simplemente estaba cansada de esa vida. Al mismo tiempo, el celoso y, al parecer, extremadamente egocéntrico Oleksii no podía creer que la razón de la separación no debía buscarse en otra persona, sino en él mismo. En febrero, la pareja logró acordar los términos del divorcio y la custodia de su hijo. A pesar de que Oleksii supuestamente aceptó dejar ir a su esposa, comenzó a vigilarla en las redes sociales a las que tenía acceso. El hombre leía todos sus mensajes y finalmente uno de los servicios de mensajes cortos de un colega le provocó una ola de celos. El 17 de febrero de 2024, Oleksii, llevando consigo una maleta, fue a la casa de su exesposa. En su confesión, el hombre insistió en que solo planeaba recoger sus cosas e irse. Sin embargo, entre los enamorados, los exenamorados, estalló una pelea durante la cual María supuestamente cayó y perdió el conocimiento. Él presentó una nueva versión diciendo que fue a su casa solo para recoger sus cosas. Ella se le acercó, se cayó, se golpeó y perdió el conocimiento. Y después de eso, él la puso en la bañera, la apuñaló y le cortó la cabeza. Según el señor Shcherbakov, actuó en un estado de afecto. Pero lo que sucedió ese día en el departamento de María Kolodnaya indica una planificación fría y calculada de este crimen. Desmembró el cadáver en la bañera y luego la limpió muy cuidadosamente. Empacó el cuerpo en plástico stretch y envolvió las extremidades con cinta adhesiva para que no hubiera tanta sangre. Es decir, de hecho, estas acciones nos dan motivos para creer que él se estaba preparando para este crimen. Después de eso, Oleksii intentó arreglar la escena en el departamento de la víctima para que todo pareciera como si recientemente hubiera habido una cita aquí. Luego, el asesino tomó la maleta y las bolsas con los restos de su exesposa, cargó todo esto en su auto y se dirigió al bosque, donde enterró las manos. Decidió esconder la bolsa con la cabeza en otro lugar, enterrándola a unas decenas de metros de la carretera. El abrigo y la maleta, el hombre intentó quemarlos en el sótano de la casa de campo abandonada de sus padres. Las garrafas con combustible las preparó de antemano, pero el resultado no fue muy efectivo. Todo indica que el crimen fue cometido por él de manera consciente.
Al ocultar las huellas del asesinato, Oleksii se llevó el teléfono de María y durante varios días publicó diferentes mensajes en sus páginas y se comunicó con su suegra. Solo piensen, él se comunicaba con la madre de su esposa, asesinada haciéndose pasar por ella. Esto es una locura. Uno de los hechos más impactantes del caso es que, durante la confesión, él corrigió al investigador, quien en el protocolo escribió que el asesinato se cometió debido a una mala relación entre la pareja. El investigador le atribuyó la sospecha debido a las malas relaciones que surgieron por él, o al menos eso creemos. Cuando él estaba leyendo, prestó atención a eso y dijo, bueno, lo escribieron mal, yo la maté por amor. Después de los interrogatorios, las autoridades señalaron que el hombre está cooperando con la investigación y no muestra ningún signo que pueda indicar desviaciones mentales. Él se comporta de manera adecuada. Se comunica con el investigador de forma bastante normal y hasta el momento no hay motivos para pensar que esté mentalmente enfermo. A pesar de que el principal motivo del crimen se considera los celos, existe otra versión según la cual Luksiu golpeó a María para poder salir de Ucrania sin problemas. Como mencioné, él le tenía miedo al centro de reclutamiento, por lo que pudo haber planeado escapar por la frontera. Durante el allanamiento de su vivienda, encontraron una visa para Canadá indicando que era padre soltero. El medio Korotko Pro opina que el hombre pudo haber matado a su esposa, convencer a todos de que ella se escapó voluntariamente con su amante, obtener la custodia de su hijo y así poder salir legalmente del país. Además, quedarse con el departamento donde vivía María. ¿Parece un motivo? Parece que sí. El 11 de octubre de 2024, en el Tribunal de Distrito Shevchenkivsky de la ciudad de Yarkiv, estaba programada la primera audiencia de este caso. Sin embargo, luego se supo que la hija del juez estudia en el mismo gimnasio que dirige el padre del acusado. Por eso se asignó otro juez y se reprogramó la audiencia. Además, se reveló que, a pesar de la cooperación de Oleksii Shcherbakov con la investigación, aún existen varios puntos sin esclarecer en el caso. Aún no se han encontrado las manos, ropa ni teléfono móvil de María. Además, las autoridades no han encontrado el arma con la que el hombre desmembró a su esposa. En las audiencias posteriores, el abogado de María Holodna pidió que se prolongara la detención del acusado. Al mismo tiempo, el defensor de Oleksii pidió que el hombre fuera liberado bajo fianza. El juez ordenó mantener al acusado bajo custodia hasta el 15 de diciembre, conforme a lo solicitado por el abogado de las víctimas, pero con el derecho de apelar esta decisión. Mientras tanto, la madre de la fallecida, Lyudmila, contó que durante todo el proceso judicial ha sentido presión por parte de la adinerada familia de Oleksii. Desde el inicio he luchado por la justicia y el futuro de mi nieto. El verdugo de mi hija asesinada debe recibir la pena máxima, y mi nieto, a quien cuido desde su nacimiento, debe poder elegir su propio camino en el futuro. Pero desde el inicio de la tragedia he enfrentado problemas e incomprensión. La familia del asesino intentó obtener la custodia de mi nieto, manipulando al niño y a las autoridades de tutela. Pero Dios está de mi lado. El chico está reaprendiendo a vivir conmigo y a continuar a pesar del dolor causado por su padre. Lo más duro es saber que por años recibí en casa al asesino de mi hija. Y también recuerdo la primera audiencia, cuando del lado del acusado vinieron 2 oyentes libres de complexión atlética, probablemente para observar al juez o a mí. La próxima audiencia, en el caso del brutal asesinato de Meria Kolonaya, está programada para el 5 de diciembre de 2024. Como señala la publicación GX, las personas que observan los acontecimientos temen que el asesino pueda evitar el castigo adecuado. Oleksii busca inclinar la balanza a su favor acelerando los eventos. Desde los primeros pasos de la investigación, él finge humildad y arrepentimiento, lo que podría influir en que su condena pase del máximo de 15 años a 10 u 8, y por buena conducta, incluso podría salir de prisión después de 5 años. Esta es una historia impactante, queridos, que sucedió hace muy poco. Sigamos la pista. Lo que decida el tribunal, espero que castiguen al asesino como corresponde. Cuídense. Cuiden a sus seres queridos y nos vemos muy pronto. No mañana, pero en estos días. Gracias.